Sabe que hoy día es un día de restauración. En el mundo la gente está celebrando el Día del Amor y de la Amistad, ¿no es cierto? Y lo celebran de diferentes formas. Y para nosotros es una excelente oportunidad para recordar el verdadero motivo del amor, ¿no es cierto? Lo verdadero que nosotros celebramos, aunque nosotros todos los días, todos los servicios celebramos eso porque le damos gracias al Señor, porque Él le ha placido que nosotros podamos ser hijos de Él y que podamos servirle y que podamos darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que nosotros todos los días celebramos eso, que el Señor nos ha amado, ¿no es cierto? Pero hoy día nosotros tenemos que aprovechar aún más ese motivo porque tenemos que transmitir ese amor a aquel que lo necesita, ¿no es cierto? Y sabe que mire en la palabra del Señor, en el libro primero de Juan, de 4 al 16, el Señor nos dice algo muy interesante. Y le voy a invitar, por favor, que me acompañe a su Biblia. Primera de Juan 4, 16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Dios es amor. O sea que el mundo puede celebrar de diferentes formas, pero nosotros entendemos que Dios es amor. Y de ese amor que Dios ha derramado en nosotros es lo que nosotros damos a las personas, ¿no es cierto? Y en Juan 4 en adelante hay un versículo, el versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice: amados, amémonos unos a otros. Ese es el deseo del Señor, que nosotros seamos el reflejo de su amor. Nosotros entendemos que Dios es amor, ¿no es cierto? Y Él nos dice: ámense unos a otros. De hecho, en alguna ocasión los discípulos le preguntan: ¿cómo tú resumirías la ley? Y el Señor les dice: ama a tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el deseo de Dios es que nosotros nos amemos entre todos. Pero precisamente porque es el deseo de Dios, el enemigo es donde más ataca. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando Dios quiere sembrar amor en nuestro corazón, el enemigo lo que quiere sembrar es odio. El enemigo lo que quiere es destruir lo que Dios está sembrando en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador y comenzamos a enamorarnos de Él y comenzamos a enamorarnos de su palabra y comenzamos a escudriñar lo que el Señor tiene para nosotros, y no solamente nos convertimos en creedores de Dios, en creer en Dios, pero sino nos convertimos en saber quién es Dios para nosotros, entendemos quién es Dios para nosotros. Entonces hay alguien que no se va a quedar tranquilo. Hay alguien que va a tratar de destruir esa relación que nosotros estamos comenzando a hacer con el Señor. Y muchas veces hemos recibido ataques, ¿no es cierto? Muchas veces hemos recibido muy fuertes ataques de parte del enemigo que quiere destruir el amor, porque esa es una parte fundamental. Al principio les decía que el Señor resumió esa ley que nos trajo a nosotros en dos cosas. Y todo eso se resume en amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el enemigo trata de destruir eso. El enemigo trata de lastimarnos. El enemigo trata de destruir nuestras relaciones entre hermanos, la relación que nosotros tenemos en la iglesia, la relación que tenemos con la palabra del Señor. Y por último, lo que el enemigo termina es alejándonos del Señor. Y entonces nosotros endurecemos nuestro corazón. En Romanos 2 y 5, si usted me acompaña, la palabra del Señor dice: pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras, dice. Qué interesante. Atesoras para ti mismo ira y para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces cuando el enemigo ve cómo el Señor está trabajando en nuestras vidas, el enemigo comienza también a trabajar para destruir esa relación. ¿Y qué es lo que consigue? ¿Qué es lo que busca el enemigo? Es que nosotros endurezcamos nuestro corazón. Y desde chiquititos.
Tantas experiencias nosotros hemos tenido como niños, ¿no es cierto?, que nos han marcado nuestro corazón, de cosas malas. Yo les contaba el viernes, si no me equivoco, con los líderes, les contaba dentro de muchas situaciones que me pasaron en mi juventud. Había una que marcó mucho mi vida. Yo les comentaba que mi papá fue muy violento con nosotros y ese hecho ocasionó de que nosotros lastimemos nuestro corazón, de que veamos eso como un pan de cada día en la casa, que lastimaba no solamente a mi mamá, sino nos lastimaba a nosotros. Entonces mi papá era una persona muy dura y eso marcó nuestra vida. Y hubo situaciones en que marcó nuestro corazón de una forma negativa, y eso nosotros lo atesoramos en nuestro corazón. Cuando somos niños, muchas veces nosotros somos lastimados tanto, y lo que nosotros hacemos es atesorar eso. Cualquier cosa que nos pasa a nosotros en nuestras experiencias, eso se traduce en un sentimiento en nuestro corazón, y ese sentimiento se traduce en cómo nosotros actuamos, cómo nos relacionamos y cómo enfrentamos el día a día. Recuerdo una situación puntual que yo les había comentado el viernes, que una noche de esas mi papá y mi mamá comenzaron a pelear, y nosotros escuchábamos de un cuarto al otro que ¡ay, que no me pegues y esto no se hace! ¡Ah! Fue tan fuerte, fue tan duro esa pelea que todos nos levantamos. Los hermanitos éramos 4 en ese entonces y los 4 dormíamos en una sola habitación. Entonces los 3 mayores se levantan a apartar a mi papá y a mi mamá y todo esto, ¿no es cierto? Y recuerdo que todos hacían algo. Mi hermano mayor, incluso uno de ellos, se enfrenta a mi papá y le dice: si tú lo tocas una vez más a mi mamá, yo te voy a pegar también, le dice, ¿no es cierto? Pero yo, cuando era el cuarto, era el más chiquitito, yo me quedé ahí quietito en mi cama, porque no podía reaccionar, no sabía cómo reaccionar. Lo único que hice fue quedarme quietito y llorando y llorando y llorando, y no sabía qué más hacer. Me quedé literalmente sin saber qué hacer, quieto ahí. No supe qué hacer hasta que todo se acabó, hasta que todo se calmó. Entonces, esa situación ocasionó que yo atesore en mi corazón un temor a enfrentar los problemas y las dificultades hoy en día. Y sabe que yo desarrollé en mi vida el evitar las situaciones difíciles, porque esa situación en mi niñez me llevó a que yo pueda reaccionar de esa forma. Siempre evitaba problemas y dificultades, no quería enfrentarme, no podía, no tenía la capacidad para enfrentar eso. Y lo que hacía yo era buscar la salida más corta, y yo lo que hacía era pelear. Yo solía decir cuando era joven: yo tengo un don, y el don era que era bueno para pelear, solía decir. Entonces, cualquier cosa, como no tenía yo la capacidad de solucionar el problema, lo que hacía era la violencia. Y mira, todo lo que nosotros atesoramos en nuestro corazón, ese sentimiento que atesoramos en nuestro corazón, eso se traduce en nuestra manera de relacionarnos con las personas. Y cuando no sanamos eso en nuestro corazón, lo que hacemos no es amar a las personas, sino es dañar a esas personas. Muchos de nosotros, si yo les pudiera preguntar hoy en día aquí, ¿qué experiencia negativa tú has tenido? No solamente en tu juventud o en tu niñez, sino en tu etapa adulta también. Hay tantos traumas que nosotros traemos en nuestro corazón, hay tantos problemas, tantas dificultades que nosotros aún llevamos en nuestro corazón y no lo hemos entregado al Señor directamente. En el día a día sufrimos mucho ataque del enemigo, pero también podemos enfrentar situaciones que pareciera que se escapan de nuestro control, ¿no es cierto? Y eso ocasiona algo en nuestro corazón. Cualquier cosa que nos relacionamos nosotros alrededor siempre trae un sentimiento a nuestro corazón. La cosa es, el secreto es saber entender qué es lo que yo estoy guardando en mi corazón. Recuerdo que conocíamos a un señor, un colombiano precisamente, ¿te acuerdas de la célula? Y él decía, no entendía cómo Dios me va a perdonar, me decía, si yo he matado gente por dinero. Y luego, cuando él conoce la palabra del Señor y encuentra ese versículo que él estaba esperando para
liberarse de esa presión que tenía de entender que no podía ser perdonado. Y el versículo que encontramos fue de he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí son nuevas. Y entonces él entendió, o sea que el Señor me perdona, me borra. La palabra del Señor dice que incluso se olvidó de lo que me perdonó. Y entonces él pudo experimentar esa liberación que tenía en su corazón y pudo abrirse a amar y a restaurar relaciones. Entonces, hermanos, nosotros no podemos amar con el amor de Dios si todavía estamos guardando algo en nuestro corazón. Por eso hoy día le llamo, si le pudieras poner la fotito, por favor, que te pasé, sería buenísimo, porque eso refleja muchísimo lo que quiero compartir contigo, y es un día de restauración. Mire que en Hebreos 12:15 la palabra del Señor dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, el sentimiento que nosotros guardamos en nuestro corazón, lo que ocasiona no solamente que construye raíces de amargura en nosotros, pero también contamina a nuestras relaciones, contamina a nuestra pareja, contamina a nuestros hijos, contamina a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, a los hermanos de la iglesia también contaminamos, porque lo que hay en mi corazón sale de mi boca, y lo que hay en mi boca es lo que contamina. ¿Me entiende? Entonces, cuán importante es entender de este día del amor y de la amistad, es que Dios quiere restaurar ese amor entre nosotros, ese amor genuino que va a permitir que nosotros podamos entregar ese amor que Dios tiene para nosotros y poder construir nuevamente relaciones de amor dentro del amor de Dios, hermano. Dios quiere restaurar esa relación. Y en Hebreos 4:16, la palabra del Señor dice así: acerquémonos pues. Mira cómo el Señor nos dice: acerquémonos, acércate, ven a mi presencia. Yo no sé cómo está tu corazón hoy día, pero sabes que cada día nosotros tenemos que restaurar esa relación con el Señor, porque no es un evento solamente, sino es constante todos los días. Todos los días tenemos que acercarnos a la presencia del Señor. Dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ese es el comienzo de una relación con el Señor genuina, que nos acercamos al Señor. La palabra del Señor dice: venid a mí todos los que están cansados y angustiados, que yo los haré descansar. Entonces, ¿nos va a hacer a descansar de qué? De todo lo que yo tengo en mi corazón atesorado. Entonces yo vengo a la presencia del Señor y tomo todo lo que está en mi corazón, todo el odio, todo el rencor, toda no sé, esos deseos de venganza, todos esos deseos incluso que el enemigo pone en nuestro corazón, de querer incluso de destruir nuestra vida, el estrés, la preocupación. Entonces yo vengo a la presencia del Señor, dice: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Entonces yo vengo a la presencia del Señor y le digo: Señor, aquí está, te entrego todo lo que no me pertenece, porque no lo quiero tener más. Y ese es un principio que nosotros tenemos que aprender, que Dios está ahí con sus brazos abiertos, esperándonos para restaurar nuestras vidas. ¿Recuerda usted el hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo va y se sale y le pide la herencia a su papá y se va y gasta todo lo que tenía por todos lados por ahí y derrochó su vida, derrochó todo lo que tenía, su fuerza, y se encontraba, dice, en lo más bajo, donde estaba incluso comiendo lo que estaban comiendo los cerdos, ¿se recuerda? Y en ese momento él se acuerda y dice: ay, tengo una casa, tengo un papá. Y sabes, Dios estaba esperándolo, porque dice la palabra del Señor que el papá salía todos los días a ver si su hijo venía.
Y esa es la actitud que tiene Dios con nosotros, porque la palabra del Señor dice que sus misericordias son nuevas cada día. Su gracia nos cubre cada día cuando nosotros lo buscamos. Entonces, ese hijo pródigo dice, se da cuenta de la situación en que estaba y se acuerda que tenía un papá. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, acordarnos que tenemos un papá que está esperándonos para restaurarnos, para levantarnos, para decirnos que nos ama, para sanar nuestras heridas. Entonces ese hijo se levanta y va a la presencia del Señor. Y usted imagínese ese encuentro con el Señor, porque el papá siempre todos los días salía. ¿Será que ya viene mi hijo? A la esquina salía y volvía a entrar. ¿Será que viene mi hijo? Cuando de pronto ve que viene su hijo, usted se imagina la alegría de su papá. Dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Entonces no solamente Dios dice, oh, viene mi hijo a mí, sino contamina a todo el cielo. Y el cielo se levanta y dice, qué bueno, mi hijo ha venido. Y entonces el papá corre y lo abraza y lo besa y le dice, hijo mío, has vuelto. Estabas perdido, pero ahora has venido. Pero fue la decisión del hijo de venir hacia el papá. Porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio y nos ha dado libre albedrío, dice la palabra del Señor. Y entonces nosotros tenemos que tomar ese pasito de fe, de acercarnos al Señor y decir, Señor, te necesito, reconocer que necesitamos del Señor. Muchas veces se ha endurado tanto nuestro corazón, ¿se acuerda cuando leíamos esta palabra? Que nuestro corazón se endurece tanto que nosotros decimos, no, yo no necesito del Señor, yo no necesito de la restauración del Señor, yo solo puedo, yo tengo plata, yo tengo estudios, a mí ni me hablen de Dios, yo creo en Dios, pero yo lo voy a hacer como a mí me da la gana, como yo creo que debe ser buscar al Señor, y yo no voy a ir a las iglesias, mucho menos me voy a congregar. El orgullo muchas veces no permite que nosotros demos ese paso de humildad, ese paso de obediencia hacia el Señor y acercarnos al Señor, porque Dios quiere restaurarnos. El Señor dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, y eso es lo que el Señor nos ofrece en este día del amor y de la amistad, esa oportunidad de poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia. No importa lo pesado que sea tu carga, no importa lo pesado que tú creas que sea tu pecado, no importa lo pesado la enfermedad que puedas estar llevando, no importa lo quebrado que estés económicamente, no importa si no tienes salida, no importa si tú estás en depresión, no importa si tú estás en estrés, lo que importa es que el dador de la vida te está esperando con sus brazos abiertos para sanarte, para libertarte, para restaurarte, para decirte, hijo mío, tú eres mío y yo te sano. Entonces acerquémonos, aprovechar eso de que podemos acercarnos al Señor, porque su misericordia y su gracia todos los días. Pero el Señor lo que primero quiere hacer es restaurar nuestro corazón primero, porque ¿cómo podemos nosotros celebrar el amor de la amistad, el día del amor y de la amistad, si no tenemos el amor de Dios que nos permite perdonar, que nos permite aceptar a otras personas? Entonces lo que primero Dios quiere hacer en medio de nosotros es restaurarnos individualmente a cada uno de nosotros, para que yo recién pueda restaurar la relación con mi papá, la relación con mi hermano, la relación con quien, yo no sé con quién tú estás peleado, tal vez si lo estás, no lo sé, si tal vez muchas veces nosotros hemos dejado de hablar a aquellas personas, lo evitamos, ya no queremos ni saber nada de esas personas, incluso siendo nuestros propios familiares. Pero el Señor dice, yo primero quiero restaurarte a ti, para poder celebrar ese día de amor y de la amistad. Primero quiero restaurarte a ti. No sé si se recuerda aquella oportunidad cuando Jesús muere y los discípulos, Jesús es crucificado y los discípulos agarran y se van para todos lados, ¿no es cierto? Y Pedro y unos cuantos dicen, yo voy a volver a lo que era antes, voy a volver a pescar. Y entonces Pedro va y está pescando ahí, y Jesús resucita, y Jesús viene, y era la tercera vez que se aparece a sus discípulos, y va ahí al mar y los mira desde lejos y les dice, hijitos, ¿han pescado algo? Y les dicen, no hemos pescado nada. Bueno, pues tiren la red nuevamente, recojan y vengan porque los quiero recibir. Así que, y ellos dicen, uy,
¿Será que es Dios? ¿Será que es Dios? Ese es Jesús, ese es Jesús. Y se miran entre ellos en la barca y dice que Pedro reconoce también que es Jesús y dice que se pone su ropa y se tira al agua y comienza a nadar hacia la orilla, y mientras los otros discípulos van en la barca también tirando todos esos peces, 153 peces, como mire, 153 peces, ¿cómo es tan específica la Biblia que cuenta el número de los peces, ¿no es cierto? 153 peces van y todos van ahí y nadie se anima a decirle, Jesús, ¿eres tú? Jesús, ¿eres tú? Y Jesús le dice, vengan. Y los estaba esperando con comida. Los estaba esperando con peces ahí en la brasa. Ahí como nosotros los bolivianos hacemos el churrasco. Ahí ponemos y eso huele de rico. Y mira, el Señor no te juzga cuando tú vienes a Él. No te dice, ay, tú pecaste, tú hiciste tal cosa. ¿Y por qué lo hiciste? No. El Señor no te muestra lo que fallaste. El Señor lo que quiere es restaurar la relación entre Él y tú. Y le dice, vengan, comamos. Y dice que estaban comiendo y entre ellos se miraban y seguramente es tan rico ese pescado. Oh, imagínense ese pescado cocinado por Jesús. ¿Cómo habrá sido de rico? ¿Cómo es de rico el perdón del Señor? ¿Cómo es de lindo el estar en la presencia del Señor, ¿no es cierto? El estar con nuestro Padre Celestial. Dice el salmista, yo prefiero estar un día en la presencia del Señor que miles aparte de Él, ¿no es cierto? Es tan lindo estar en la presencia del Señor que el olor incluso de la comida no es nada. El placer más grande que podemos experimentar en el mundo no es nada con eso experimentar del amor y de la restauración de Dios en nuestras vidas. Y entonces Jesús le dice, Pedro le dice, porque Dios es tan lindo que se enfoca en nosotros individualmente. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Porque él sabía qué era lo que tenía Pedro en su corazón. Y sabes, Dios sabe lo que tú tienes en tu corazón. Tú incluso no necesitas decirlo, porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que tú atesoras en tu corazón. Y hoy el Señor te dice, ¿me amas? Simplemente eso, el Señor quiere restaurar primero eso tan importante que es para el Señor, el amor, porque Dios es amor, hermano. Y entonces Dios quiere restaurar ese amor entre nosotros. Por eso Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, te amo. Cuando tú te arrepientes de tu pecado y te estás alabando, tal vez vas a la fuerza a la iglesia y estás alabando al Señor y hay un momento en que el Espíritu Santo te redarguye y tú te quebrantas en tu corazón y dices, Señor, perdóname. ¿Sabe que hay una estadística que habla de que los cristianos todos los domingos tenemos esa experiencia? Porque todos los días nosotros fallamos. Y qué tan lindo es tener esa oportunidad de venir todos los domingos a la casa del Señor, a la célula, a cualquier actividad de la iglesia, porque es una oportunidad que Dios nos da de poder restaurar el amor y la relación entre Dios y nosotros. Y eso, Dios nos ama. Y le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, te amo, Señor, te amo. Y nuevamente le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y mira el Señor, ¿por qué quiere restaurar esa relación? Porque quiere nuevamente encaminarnos al propósito del Señor. Porque le dice, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. O sea, que Dios derrama del amor suyo sobre nosotros, no solamente para que tú lo recibas en tu corazón, sino para que puedas restaurar a otras personas con el amor de Dios en tu corazón. ¿Cómo tú puedes restaurar a una persona si no tienes el amor de Dios en tu corazón? Si todavía tienes ese rencor, si todavía tienes esa rabia en tu corazón, si todavía tienes eso que te hace actuar de una manera mal, ¿tú vas a tratar con eso de restaurar una relación? Probablemente no lo vas a poder hacer bien.
Pero cuando aceptamos del amor de Dios en nuestro corazón, el Señor nos ama y nos reencamina a donde Él quiere llevarnos. Y le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, Pedro. ¿Sabe? Cuando aceptamos de que Dios verdaderamente está obrando en nuestra vida, hay 3 características que nosotros podemos ver en nuestra vida cuando eso pasa, cuando estamos experimentando la restauración del Señor. Porque hay que entender una cosa, que el ser humano no tiene la capacidad de restaurarse a sí mismo. ¿Usted ha visto esas obras de arte? ¿Ha visto esos documentales donde restauran las obras de arte viejitas? Cómo ponen el lienzo ahí, le ponen con tanta delicadeza, comienzan a retirar toda la suciedad y todo ese coso que parecía tan viejo comienza a tener nueva vida, ¿no es cierto? Y lo restaura porque es el maestro quien está restaurando eso, porque la obra en sí no se puede restaurar, ¿no es cierto? Lo que la obra hace es recibir toda la suciedad que pueda quedarse en ella. Y nosotros nos parecemos un tanto en eso. Entonces, el creador nuestro Señor Jesucristo, es el que tiene la capacidad de poder restaurar nuestra vida. Y por eso dice, venid a mí todos los que están cansados y angustiados, que yo los voy a hacer descansar. Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos cada día. Él es el que nos ha creado desde el primer momento de que nuestra vida vino a la existencia. Él está presente en nosotros. Entonces, el único que puede restaurar nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esa restauración que Dios va obrando en nuestras vidas tiene que mantenerse constantemente. Y esto es la clave de todo hijo de Dios. Y está en Gálatas 5:1. La palabra del Señor dice así en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces no es un evento, es un evento cotidiano todos los días. Tenemos que buscar esa libertad que Dios nos ofrece todos los días, constantemente a través de una relación personal con nuestro Señor. Dice la palabra del Señor, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Tenemos que mantener esa libertad. ¿Se acuerda cuando el enemigo vino y tentó a Jesús por 40 días y lo tentó de todas formas, pero no pudo hacerlo caer porque él estaba firme? Y nosotros tenemos que tomar esa actitud de firmeza en contra del enemigo para evitar que nos pueda hacer caer, para evitar que nuevamente podamos atesorar esos sentimientos en nuestro corazón que nos va a llevar a la perdición. Sino nosotros tenemos que levantarnos y estar firmes, pelear esa buena batalla constantemente. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. O sea, es constante, todos los días nosotros tenemos que buscar esa liberación. Todos los días tenemos que buscar esa restauración con el Señor, porque todos los días fallamos, todos los días pensamos cosas equivocadas, todos los días decimos cosas equivocadas, todos los días actuamos, hacemos cosas equivocadas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermano querido, es estar firmes. Dígale a la persona que está a su lado así, pero así sacúdalo así hasta con rabia. Dígale, oye, tienes que estar firme, por favor. Tenemos que estar firmes. Pero ¿sabe qué es lo lindo de nuestro Señor Jesús? Que la restauración que nosotros recibimos del Señor va más allá de volver a su estado primero las cosas. ¿Se acuerda que yo les hablaba acerca de cómo restauran el lienzo, ¿no es cierto? Y lo restauran como era, pero en el Señor Jesús es diferente. Acompáñeme usted, por favor, a leer Job 42, 12 al 17. Job 42, 12 al 17. Y mire, usted se acuerda de la historia de Job, ¿no es cierto?
Job era próspero, Job tenía muchas cosas, era rico, tenía familia, tenía esposa, tenía todo. Y sin embargo, lo perdió todo, incluso perdió la salud. Él tenía sus llagas en su piel y todo lo había perdido, prácticamente todo estaba ahí desamparado. Pero ¿quién vino al rescate de Job? Vino el experto en restauración, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? El Señor Jesús hace las cosas mejores que las anteriores, porque en Job 42:17 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Cuántos pueden creer que el Señor es capaz de restaurar nuestras vidas y traer más incluso de lo que nosotros estamos esperando? Si tú no lo crees, hermano, atesora eso en tu corazón esta mañana y di: Señor, tu restauración va a ser mucho más de lo que yo estoy esperando. Yo no sé qué tú has perdido ahora. Yo no sé con lo que tú estás luchando o el sentimiento que tengas en tu corazón, pero déjame decirte que el Señor va a restaurar tu vida y va a limpiar ese lienzo y por sobre todo lo va a multiplicar, porque cuando Dios restaura, Dios multiplica. Amén. Cuando Dios restaura, hermano, Dios multiplica. Entonces tenemos que entregarnos, hermano querido, a ese proceso de restauración que Dios nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. En el Salmo 51, del 1 al 4, podemos ver cómo comienza ese proceso de restauración, hermano. Y ese proceso de restauración, como les mencionaba al principio, comienza con un arrepentimiento. La palabra del Señor dice en Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, levanta más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, dice el salmista. Yo reconozco mis rebeliones. Él está aceptando que es un pecador. Él está aceptando que falló. Y dice: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Y ese es el primer paso para la restauración que Dios nos ofrece. Es venir al Señor diciendo: Señor, ¿sabes qué? He metido las 4 patas, perdóname. Muchas veces cometemos errores, muchas veces cometemos tantos... Ay, Señor, para no decir la palabra esa. Cometemos tantas cosas malas, hermano querido. Pero todo comienza con reconocer que hemos metido las 4 patas. ¿No es cierto? Decir: Señor, me arrepiento, por favor, escudriña mi corazón. Y ese es el comienzo de una restauración de parte del Señor. Entonces, cuando tú vienes donde el Señor y le dices: Señor, he pecado contra ti, Señor, entonces el Señor comienza a limpiarte. Y mientras te está limpiando, le dice: ¿me amas? Claudia, ¿me amas? ¿Ah? ¿Me ama, Iris? ¿Me amas? Mientras te está limpiando, mientras te está sanando. Y el Señor dice: claro, Señor, te amo. Porque tú estás experimentando la restauración del Señor. Porque el Señor no quiere traer a tu cara el problema que tú hayas tenido, sino Él quiere ofrecerte su restauración y su amor. Entonces no solamente nosotros comenzamos con ese arrepentimiento, pero tenemos que ir más allá de ese arrepentimiento. ¿Sabes que tiene que haber un cambio de actitud? Cuando nosotros entendemos que el Señor nos ha perdonado, ¿qué va a hacer el enemigo? Él va a decir: ah, no, pero si tú pecaste, tú pecaste. Ah, no, pero el Señor me perdonó. Y tú tienes que plantarte en esa identidad que Dios te ha dado. Dios te ha perdonado. No hagas caso al enemigo que te diga: no, tú fallaste. Ok, fallé, pero Dios me perdonó, me levantó, me restauró. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora sí puedo levantarme en autoridad y en poder que Dios me ha dado en la cruz del Calvario, y sí puedo seguir caminando con la cabeza erguida, diciendo: el Señor es quien me levanta, el Señor quien me transforma. Y cuando permitimos que haya un cambio en nuestras vidas, hermanos, así como dice el Salmo 34:14, dice: apártate del mal, dice, y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, apártate de eso. Hay algo que nosotros tenemos que hacer para no volver a caer en el mismo hueco, hermano querido. Es apartarnos del mal. Dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Dejar de odiar cuando estábamos odiando. Dejar de pensar en una venganza
cuando estamos atesorando esa venganza. Dejar de pensar en un suicidio cuando Dios lo que quiere es traer libertad. Tengo que sacar, cuando dice la palabra del Señor, apártate, tenemos que sacar, experimentar la liberación del Señor en nuestras vidas. Yo saco todo lo que hay en mi vida, todo lo malo que hay en mi corazón, lo saco, Señor, vengo y te lo dejo. Entonces el proceso de la restauración del Señor comienza con el arrepentimiento, pero también comienza con ese cambio de vida. Porque en Mateo 12:33 dice la palabra del Señor: así que por sus frutos lo conoceréis. Cuando hay una restauración genuina en nuestras vidas, los frutos se pueden ver en nuestras vidas. ¿Se acuerda cuando yo les hablábamos el día de ayer a las parejas y comentábamos el testimonio de mí y de mi esposa? Yo vine primero a los caminos del Señor y yo estaba en Londres y ella estaba todavía en Bolivia. Y nos separamos tan feo que pensamos que esa era la solución, separarnos ya definitivamente. Pero gracias a Dios por su misericordia y su gracia, Él me alcanzó. Ni bien llegué a Londres y Él me llevó a la iglesia y de ahí no salí nunca más. Me llevó a su presencia y no salí de ahí nunca más. Y cuando yo le llamaba a mi esposa, le decía: mi amor, perdóname por lo que te he hecho, por lo que te he lastimado físicamente, por lo que te he lastimado psicológicamente, por todos los daños que te he hecho. Y mi esposa decía: vos en tu vida me has dicho perdóname. Y ahora, ¿por qué me dices perdón? Porque yo iba sanando mi corazón a medida que iba conociendo de la palabra del Señor, iba diciéndole: mi amor, ¿sabes qué? Hoy día descubrí que te tengo que tratar como brazo más frágil. ¿Sabe que cuando yo leí esa palabra, el Señor quebrantó tanto mi corazón? Porque yo hacía totalmente lo contrario con mi esposa. Yo cualquier otra cosa hacía menos tratarla como vaso más frágil. Cuando leí eso, cuando uno lee la palabra del Señor, viene libertad a tu corazón y lo que tú tenías atesorado en tu corazón se sale y la palabra del Señor viene y mora en tu corazón y dice: trata a tu esposa como vaso más frágil. Yo, ay, Dios mío, si tú me has dado a mi esposa para tratarla como vaso más frágil y yo lo que he hecho ha sido totalmente lo contrario. Y entonces yo le llamaba a mi esposa y le decía: mi amor, acabo de leer que te tengo que tratar como brazo más frágil, perdóname. Y comenzó un proceso de restauración en nuestras vidas, porque ella comenzó a ver ese cambio que había en mí. Cuando a los 7 meses ella pudo venirse, lo primero que hicimos fue, ella fue a una red de mujeres, y luego el fin de semana fuimos a la iglesia, y luego el subsiguiente fin de semana fuimos a un encuentro, y al siguiente fin de semana comenzamos a estudiar, y de ahí no hemos parado hasta ahora, no hemos vuelto para atrás, porque si nosotros miramos para atrás, hermanos queridos, si yo miro para atrás y digo: ay, Dios mío, me pone la piel de gallina, digo: no, Dios mío, eras tan bueno, ¿sabe? Yo creo que no estaría ni vivo, yo creo, por donde iba. Y yo querer volver nuevamente a esa vida de odio, de rencor, esa vida que, Señor, gracias. Y parte de ese proceso es dar gracias al Señor por lo que Él te ha restaurado. Cuando tú todos los días tienes presente darle gracias al Señor por lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano querido, esa restauración continua todos los días comienza. Entonces ella pudo ver ese cambio. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5:22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y eso es lo que se refleja en una persona que ha permitido que el Señor restaure su vida. Porque la palabra del Señor dice que lo que hay en mi corazón sale de mi boca. Y tú cuando hablas con una persona te das cuenta de lo que hay en su corazón. Simplemente por escucharlo 3 minutitos vas a decir: este tipo tiene rabia contra su mujer. Nosotros somos encargados de las parejas en Londres, entonces muchas veces recibimos consejería y escuchamos
Y ellos abren su corazón y uno va, al escuchar, uno va discerniendo qué es lo que hay en su corazón para poder seguir trabajando. O sea, de lo que nosotros hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón. Entonces, hermano, ese cambio se tiene que ver. Y ese cambio no solamente cuando es interno, entonces, cuando hay ese cambio interno, entonces hay una restauración en nuestras relaciones. Recién hay una restauración genuina en nuestras relaciones. Cuando Dios ha obrado en mi corazón. Y entonces nuevamente volvemos a leer Juan 4, primera de Juan 4 y 7. Y ahí ahora sí vamos a poder entender lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿no es cierto? Amados, amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Ahí recién podemos decir, ok, ahora sí ya puedo amar porque el Señor ha restaurado mi vida, porque el Señor ha restaurado todo lo que yo tenía. Recién puedo dar amor. Y cuando doy amor, comienzo a restaurar relaciones. Y por eso es tan lindo este día que celebra el mundo, el Día del Amor y de la Amistad, porque es un día que nosotros como cristianos aprovechamos de restaurar la relación que tenemos con el Señor, pero también aprovechar de restaurar la relación que tenemos entre nosotros. Porque cuando el amor de Dios está en nosotros, recién nosotros podemos restaurar genuinamente y como Dios quiere nuestras relaciones. ¿Cuántos pelean con sus hijos? ¿Cuántos los hijos pelean con sus papás? Entre hermanos a veces ni se quieren hablar, ¿no es cierto? Incluso entre hermanos de la iglesia muchas veces nos evitamos. Está viniendo por acá la hermana, yo me voy por acá porque estoy enojado con ella. Y la hermana ni siquiera sabe de qué es lo que, sabe que hace unos 15 años atrás hicimos un campeonato de básquet en la iglesia. Y me tocó ser el árbitro. Y entonces yo arbitraba y todo eso, ¿no? Y ganó un equipo de las hermanas y ganaron el otro y todo eso. Bueno, feliz de la vida, yo pensé que todo había salido muy bien. Después de 5 o 7 años, más o menos, yo voy a uno de las iglesias, me enviaron a predicar. Y entonces predico ahí en la iglesia, ¿no es cierto? Y al terminar el servicio, una hermana se acerca. Y me dice, ¿se acuerda de mí? Y yo, no, hermanita, disculpe, yo no me acuerdo. Pero yo sí me acuerdo de usted. Ay, mire, lo siento, no me acuerdo mucho. Seguramente se debe acordar porque en el 2000 no sé cuánto, cuando hubo el campeonato de básquetbol de la iglesia, usted arbitró muy mal. Y nos hizo perder nuestro partido. Y desde entonces yo le guardé rencor. 7 años y yo sin saberlo. Y ni nos habíamos encontrado por la vida. Pero ¿sabe qué? Ahora que lo veo predicar, ahora sí lo perdono. A veces, hermano, guardamos rencor en nuestro corazón y evitamos situaciones. Pero yendo ya tal vez a un punto más delicado, ¿cuántas veces no hemos dañado el corazón de nuestros hijos? ¿Cuántas veces no hemos dañado el corazón de nuestros padres, de nuestros hermanos? ¿Cuántas veces nuestro corazón no está dañado incluso y dolido con Dios por lo que nos ha pasado? Y le decimos, Señor, ¿por qué permites que pasen estas cosas? ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? Muchas cosas decimos, Dios mío, ya no puedo con esto tener en mi corazón. Pero hoy es un día que Dios quiere restaurar nuestro corazón. Hoy es un día que Dios quiere traer libertad a tu vida. Hoy es un día que Dios quiere traer gozo en tu vida. Porque con lágrimas sembraste, dice la palabra del Señor, con regocijo cosecharás. Porque esa es la restauración de Dios. ¿Te acuerdas que leíamos de Job? Que Dios multiplica, Dios restaura aún mucho más de lo que tú estabas acostumbrado a hacer. Dios multiplica aún mucho más. La obediencia, Dios dice, amémonos. Entonces, el Señor nos da un consejo muy lindo que está en Colosenses 3, del 12 al 15. Y te voy a pedir, por favor,
que podamos leer la palabra del Señor en Colosenses 3, del 12 al 15. Dice, vestíos pues. ¿Quién puede leer esa palabra? Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, dice la palabra del Señor, y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios que está en nuestros corazones es ese vínculo perfecto que va a permitir que nosotros podamos seguir amándonos, que podamos seguir perdonándonos, que podamos seguir de la mano de Cristo. Dios quiere restaurar nuestra relación con Dios y Dios quiere que tú restaures tu relación con los tuyos en el amor de Dios. Así que ponte de pie y vamos a hacer eso esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor que sea redarguyendo nuestro corazón esta mañana, hermano. Porque esta mañana es una mañana de restauración. ¿Tú puedes creer que esta mañana es una mañana de restauración? ¿Tú quieres recibir esa restauración que el Señor te está ofreciendo esta mañana? ¿Tú quieres atesorar el amor de Dios en tu corazón? Déjame decirte algo, lo necesitamos. Es una necesidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, de ir cada día a su presencia y restaurar esa relación que tenemos los unos con los otros. Pero por sobre todo hoy día Dios quiere restaurar esa relación personal entre Él y tú. Así que ahí donde tú estás, yo te pido que por favor inclines tu rostro y puedas cerrar tus ojitos simplemente para concentrarte esta mañana y que no te importe la persona que hay a tu lado, sino te importe la relación entre tú y el Señor. Y tal vez tú esta mañana necesitas restaurar esa relación con Dios. Necesitas entregar todo lo que te está haciendo daño esta mañana. Y es una oportunidad que Dios te está ofreciendo esta mañana. Aprovecha esta oportunidad y dile al Señor, Señor, vengo a entregarte todo lo que tengo en mi corazón. Ahí donde tú estás, abre tu boca y dile, Señor, ya no quiero llevar este dolor que tengo en mi corazón, Padre. Ya no quiero llevar, Señor, este odio que tengo en mi corazón, Señor. Ya no quiero ser una persona violenta, Padre. Quiero, Señor, ser una persona que restaure la relación con mi papá o con mi hijo o con mi esposa o con mi esposo, Señor. Yo no sé qué relación tú necesitas restaurar esta mañana, pero la primera relación que tú tienes que restaurar esta mañana es entre tú y Dios, para que puedas sentir y percibir ese amor que Dios te tiene, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice su palabra, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda y tenga vida en abundancia, dice su palabra. Dios te ama, no importa lo que tú hayas hecho, no importa el pecado que hayas cometido, no importa el sentimiento que hayas atesorado por tantos años en tu corazón, pero déjame decirte que Dios te ama y te está ofreciendo sus brazos abiertos para darte un abrazo de restauración esta mañana. Y el Señor tal vez esta mañana te dice, ¿me amas? ¿Y cuál será tu respuesta esta mañana? Tal vez será tu respuesta así como Pedro lo hizo y le dice, Señor, sí te amo. Te amo, Señor, claro que te amo.
Cuando tú le dices que lo amas a Dios, estás aceptándolo como tu Señor y Salvador. Estás aceptando lo que Él tiene control de tu vida, que Él pelea la batalla por ti, que Él está en tu entrada y en tu salida, que Él es el que te trae sanidad, que es el que te trae restauración, Él es el que te trae liberación de todo lo que el enemigo ha estado oprimiendo tu vida. Él es el que te trae respuesta esta mañana. El Señor ha traído una bandeja de amor para ponerla a tus pies. Así que esta mañana yo te invito, hermano, que ahí donde tú estás, dile al Señor: Señor, sí te amo. Quiero restaurar esa relación contigo, Padre. Quiero decirte que te amo. Tal vez no entiendo, Padre bendito, las cosas que tú haces alrededor mío, papá, pero quiero decirte que el amor que siento por ti, Señor, no va a cambiar, que dependo de ti, Señor, que yo no soy nada sin ti, Padre. Así como el pámpano se apega a la vid para poder sobrevivir, así, Señor, yo me apego a ti, amado Padre bendito, porque te necesito, porque te amo. El primer paso para aceptar esa restauración del Señor es venir a los pies del Señor humillados ante su presencia y reconocer nuestros pecados, Padre bendito. Señor, por eso venimos a tu presencia, Señor, y reconocemos, amado Padre celestial, que te necesitamos, que necesitamos de ti, amado Dios. Inúndanos, Señor, esta mañana con tu amor, con tu perdón, con tu misericordia, Padre amado. Necesitamos, Señor, que el Señor seas transformando nuestras vidas esta mañana, papá. Porque también necesitamos, Dios mío, restaurar las relaciones con los nuestros, Padre. Con aquellas personas que amamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que el amor tuyo en nuestro corazón, amado Padre bendito, se pueda reflejar, amado Dios, y restaurar la relación entre padres y hijos, entre esposos, entre hermanos, entre amigos, Señor. Padre, sé tú restaurando, Señor. Ahí donde tú estás, hermano, yo te invito a que levantes tu voz y comiences a decirle al Señor qué relación tú quieres restaurar esta mañana. ¿Qué relación es la que te está trayendo carga a tu corazón? ¿Dónde tú quieres pedir perdón? ¿Dónde tú tienes que perdonar también? ¿Y dónde tú debes perdonarte a ti mismo por lo que tú has hecho? Acepta ese momento que te ofrece el Señor esta mañana de liberar tu corazón, de hacerte libre y entregarte el amor de Dios para que tú puedas entregar ese amor, porque sin el amor de Dios no vamos a ser capaces de perdonar, no vamos a ser capaces de restaurar relaciones. Pero con Dios todo lo puedo, porque Él es quien me fortalece, dice su palabra. Porque Él es quien pelea la batalla por nosotros, Señor. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocerte, Padre, genuinamente. Levanta tu voz y alábale al Señor esta mañana. Alábale. Queremos conocerte, Señor. Quiero conocer a Jesús. Una vez más quiero conocerte. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.